Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo quinto del tiempo ordinario, ya prácticamente cerrando la primera parte del primer ciclo del tiempo ordinario. Ya estamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Un evangelio que, si bien es cierto, narra de forma específica, de primera mano, de acuerdo como también lo narra Marcos, escuchando lo de Pedro, obviamente discípulo directo de Pedro, con su testimonio y con sus anécdotas presentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto lo que él dice, me voy a quedar con el versículo 29, porque es cierto lo que él está hablando, está diciendo. También unos teólogos, el profesor Bochtele y el profesor Greshek, hablan, sobre todo Greshek, también copiando un poco la tesis del profesor Bochtele en alemán, sobre que llama el libro de la materia en sí, cómo ellos desde el punto de vista teológico y al mismo tiempo exegético están probando lo que es la acción cosmológica y dentro de la misma acción teológica con respecto a lo que tiene el uso proporcional de la institución biológica humana con respecto a la acción de Cristo o a la acción divina dentro de la misma humanidad de forma personal. Y por eso este versículo 29, también Bochtele y luego digo el profesor Greshek, lo hablan de esta forma, y sobre todo que hay una acción que se llama una acción imperfecta, y que al mismo tiempo dentro del griego es un continuativo, que da una expresión un poco particular para poder entonces entender la dinámica de Jesús, la cual Pedro la vive de primera mano y la plasma el Evangelio de Marcos. Mire cómo dice entonces: Kai esos eitos, sinagogeis elesosteis ultis, eisis, o quiais, si me busca ahí, ando listo, bueno, ahí dice, como tal, dice, y luego en saliendo de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés, juntamente con Santiago y Juan. Pero yo me quedo con esta acción que he acabado de nombrar con respecto a esta fracción del imperfecto y al mismo tiempo continuativo, de lo que se llama el famoso Esselfontes Ilseis. Como dice el profesor Bochtele, o Bochtele, como se quiera decirlo, Bochtele y Greshek, en su libro Greshek. Me quedo en específico porque cuando se habla de términos dogmáticos y sobre todo se acentúa en la parte de lo que es la acción perfecta de Cristo para poder salvar al ser humano en toda su imperfección, desde su imperfección, por eso se habla del imperfecto, ellos lo hablan desde el imperfecto, entonces empieza a relucir que el seguimiento de Cristo tiene que ser probado desde el punto de vista biológico humano y al mismo tiempo desde la razón, en el cual la razón se desenfoca para darle entonces consecuencia a la lógica de Dios. Lo dicen estos profesores Bochtele y Greshek. ¿Qué quiere decir eso? Me explico un poco mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que por encima de cualquier lógica humana y por encima de cualquier proceso biológico que el ser humano viva o que el ser humano se afecte directamente en su parte biológica, en su estructura biológica, por encima de cualquier proceso está la acción de Dios, que bien a través de su poder logra perfeccionar lo que es imperfecto, y por tanto, como dice Marcos en este fragmento, el F6 dice, está queriendo entonces expresar, también de acuerdo a la mirada de Bochtele y Greshek, que lo imperfecto logra la perfección en la medida que el hombre, a través de su uso de razón, tenga en la razón la lógica de Dios. Es decir, que corrobore con su vida de forma lo que es imperfecto, busque la perfección en Cristo. Y entonces es ahí donde también entran algunos doctores en teología espiritual, hablando de lo que es el ofrecimiento a Dios de nuestras falencias, de nuestros dolores. Y por eso aquí dice que tocando la Sagrada, inclusive también Mateo y Lucas lo hablan de forma sinóptica. Y por eso cuando interpela a la suegra de Pedro, ella se sana. ¿Por qué? Porque ella está, como dicen estos profesores, ella está actuando no con la razón humana, sino está actuando con la lógica de Dios. Ahora entonces tenemos que preguntarnos, ustedes y yo, a la luz de este evangelio, de este texto del evangelio, tenemos que preguntarnos, ¿será que ustedes y yo entendemos la lógica de Dios? ¿La entendemos? Lo entendemos porque para lo que el mundo es gloria y vanidad, en la dinámica de Dios
es sencillamente un desperdicio. Simplemente es una vanagloria que no lo lleva a ninguna parte. No lo lleva a ninguna parte. Fíjense entonces como ellos hablan de ese aspecto escatológico, inclusive hablando de esta forma, el profesor Greshake toca cierta parte que pues me llama la atención dentro de su libro, La materia en sí, obviamente que está escrito en alemán, pero de forma al español se dice que la fidelidad vivificante de Dios sobre la existencia concreta que se hace definitiva en la muerte. Entonces, en esta concreción se encuentra perdurablemente unido un fragmento de mundo y de historia. Mundo e historia. Lo dice el profesor Greshake en su libro La materia en sí. ¿Qué expresa con esto este profesor al mismo tiempo que Brooklyn? ¿Qué expresan estos dos profesores de teología al mismo tiempo de ecuación física como tal? Están expresando que la continuidad del mundo, que supuestamente ante la lógica de Dios, ante la lógica del mundo, la muerte simplemente es un final. Para la lógica del creyente y la lógica de Dios, la muerte simplemente es el inicio de la historia del hombre, del ser humano, en cuanto a continuidad de la eternidad. Por eso estos profesores, y a la luz del Evangelio, a la luz del texto del Evangelio de hoy, hay que preguntarnos entonces, nuestra lógica, nuestro deseo, nuestro anhelo es complacer nuestra carne, o por el contrario, nuestro deseo y nuestro anhelo es complacer a Dios. Porque ahí lo dicen los profesores de una forma más sistemática, una forma más estructurada desde la misma teología, y también como ellos son investigadores, también uno es físico. Entonces hay que pensar, ¿será que nuestra vida está dispuesta para glorificar a Dios con nuestra vida, o por el contrario, para aparentar, porque simplemente son apariencias ante el mundo de que buscamos el éxito? ¿Y qué es el éxito para Dios? Lo que es la antítesis del éxito del mundo. Dios los bendiga. Hay que pensar en eso. Indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Virgen del Santísimo, horas de caridad y confesión. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Pensemos muy bien en eso. Ya para finalizar, pensemos en eso. ¿Qué nos motiva? ¿La lógica del mundo o la lógica de Dios? Si fuera la lógica del mundo, pero ¿cómo fue a sanar a Jesús simplemente con el toque a la suegra de Pedro? No hay lógica. Para Dios sí hay lógica. Que estemos bien. Dios los bendiga.